Bienvenidos a un nuevo episodio de DermaTV, un espacio creado por dermatólogos para aprender de piel basado en la mayor evidencia científica. Soy Trini Montero, dermatóloga en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y hoy vamos a hablar de acné, una patología muy frecuente sobre la que cada vez sabemos un poquito más. Y para ello tenemos hoy aquí al doctor Juan Gavín, un experto en la materia y un reconocido dermatólogo de la clínica Gavín Dermatólogo en Vigo. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Trini? Muchas gracias. Bueno, creo que el acné es una patología muy frecuente, pero cada vez vienen más pacientes a la consulta por acné. ¿Esto es porque la frecuencia del acné está aumentando o porque cada vez se consulta más por este motivo? Se consulta más y se consulta antes. Date cuenta que las sociedades modernas, a medida que los problemas más graves van siendo atajados, el nivel, el indicador de lo que es la salud se mueve. Es decir, a día de hoy un acné leve no es lo mismo que un acné leve de hace 10 o 15 años, ¿no? Y eso hace que los pacientes acudan ante esa consulta y podamos incidir en estadios mucho más precoces de la enfermedad, lo cual, por otro lado, también es muy positivo porque nos evita muchas de las consecuencias. ¿Y es el acné solo una patología de adolescentes o puede aparecer a cualquier edad? Si tuviéramos que decir el mayor mito del acné, sin duda ninguna, sería que el acné es una enfermedad aguda que aparece en la adolescencia y se cura. Porque eso puede ser así para un porcentaje pequeño de casos, pero hay un porcentaje muy elevado de casos en el que la enfermedad, en mayor o menor medida, con más o menos manifestaciones clínicas, persiste durante muchos años y a veces incluso durante toda la vida. Efectivamente, y el acné de la mujer adulta, que cada vez hay muchas consultas por este motivo, ¿qué lo diferencia del acné, por ejemplo, del adolescente? El principal motivo, el acné de la adolescencia es cuando es un acné vulgar que llamamos polimorfo, ¿no? Que aparece relacionado a esos cambios hormonales que suceden durante la adolescencia, sí que normalmente es un cuadro más autolimitado, que tiene una evolución propia, ¿no? Y es el momento en el que la glándula sebácea, por así decirlo, despierta porque comienza el influjo hormonal a partir de todos los cambios que hay hormonales en el cuerpo de una mujer que la llevan hacia el desarrollo, el paso de niña a mujer precisamente, ¿no? Cuando eso pasa ya y trasciende ese cambio y empiezan a aparecer lesiones en la edad adulta asociados ya al contexto hormonal habitual de la mujer, ahí es cuando tenemos un caso de acné de la mujer adulta. Y la gran diferencia básicamente es un poco el momento de aparición, ¿no? El acné de la adolescencia va a aparecer poco después de la aparición de la menstruación, relacionado con esos cambios hormonales justo de ese momento concreto biológico de la vida de la mujer, mientras que el acné de la mujer adulta va a ser un cuadro más mantenido, más larvado, más sostenido en el tiempo. ¿Y en los niños puede haber acné? Porque cada vez en redes sociales es más típico encontrarnos a niños de 9 o 10 años haciendo rutinas faciales que hace realmente gente más mayor. ¿Estas rutinas de skincare son saludables en esta etapa de la vida? Bueno, realmente sí puede haber acné en niños, pero realmente la piel necesita cuidados y mantenimiento a partir de edades ya bastante avanzadas de la vida, ¿no? Es decir, por lo general una piel sana, si no tuviéramos el influjo de la función sebácea, no tuviéramos el exposoma modificado que tenemos a día de hoy, un poco todo lo relacionado con la vida moderna, no necesitaría prácticamente cuidados hasta cerca de los 30 años, ¿vale? Sin embargo, claro, esto no es la realidad con la que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? ¿En qué momento empezar estos cuidados? Es un tema controvertido. Desde luego, un niño de 8 o 9 años tiene una salud de piel prácticamente intacta. La salud de piel, al igual que el resto de órganos, se va perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y por eso, en edades tan jóvenes, es un poco absurdo buscar algo que ya tenemos y que de alguna manera nos interesa preservar, salvo que haya síntomas, ¿no? A partir quizá de la adolescencia es cuando puede empezar con estos cambios hormonales, la aparición de la secreción de la glándula sebácea, todo lo que ello conlleva a nivel de alteración del microbioma, de la alteración de sustancias del exposoma que pueden quedar retenidas ahí, de la aparición de la inflamación de baja intensidad, cuando puede empezar a valorarse el introducir una rutina de skincare. Pero antes yo sí creo que es innecesario. Vamos. Que no tiene sentido, ¿no? Bueno, puede tener sentido desde el punto de vista del ocio, de las costumbres, ¿no? También el maquillaje cuando nos disfrazamos, pero relacionado con la salud, que es la pregunta que es quizá la más importante, es decir, que el motor de eso sea la salud, no, desde luego no. Entonces, si un niño de 9, 10 años te preguntase qué rutina de skincare utilizar en su día a día, ¿qué le recomendaría? Ninguna más allá de la Ninguna, higiene, ¿no? Si no tiene problemas asociados, ¿no? Vale, y una mujer adulta ya sí pondría una rutina.
Bueno, claro, en el caso de la mujer adulta ya tenemos que hacer un mantenimiento más prospectivo, ¿no?, de la salud de la piel, con idea de poder evitar los problemas asociados. Aquí la cuestión que es clave es de si hay esa tendencia a la piel acnéica, si hay esta tendencia a la hiperfunción de la glándula sebácea o no. Si tenemos ese problema, hiperfunción de la glándula sebácea, automáticamente ya tenemos que adaptar mucho todo lo que hagamos a eso, porque es una circunstancia que va a agravar todo aquello que suceda en la piel, ¿no? Es como el paciente que va al dentista y tiene problemas de encías, ¿vale? Eso ya le va a condicionar una problemática oral diferente al paciente que no la tiene, unos hábitos de higiene distintos y una serie de medidas de precaución diferentes. Pues aquí igual, si tenemos hiperfunción de la glándula sebácea, tenemos que adaptar todo lo que hagamos en la piel a ese problema. Y comentabas que las hormonas tienen un papel muy importante en la aparición de acné. Y ahora está muy de moda el tema de los disruptores endocrinos en diferentes patologías. ¿Nos podrías explicar qué son estos disruptores endocrinos y cómo actúan en el acné? Claro, los disruptores endocrinos, en esencia, explicándolo de forma muy sencilla, son sustancias químicas presentes normalmente en productos tópicos, también presentes a veces en determinados productos de higiene, para aplicar, para dejar, que lo que hacen es, a través de la absorción, a través de la piel, modificar un cambio en el sistema endocrino de la persona que acabe condicionando o que pueda acabar condicionando a medio y largo plazo problemas a otros niveles, ¿no? Tradicionalmente pues, se ha asociado inicialmente, pues, un ejemplo clásico ha sido el de los parabenos, el uso en desodorantes y la relación con el cáncer de mama, ¿vale? Pues, ahora estamos hablando de otras patologías incluso que nos cogen de cerca, como si pueden estar implicadas en la alopecia frontal fibrosante o en otro tipo de patologías. Y en el acné para mí no es un factor indispensable a día de hoy por la evidencia que tenemos. Esto no quiere decir que el día de mañana cambie, ¿vale? Pero yo a día de hoy sí veo que no existen productos, por así decirlo, nocivos para el acné que los pacientes se puedan aplicar. Esto no era así hasta hace mucho, ¿no? Porque tradicionalmente había muchos productos cosméticos que eran muy comedogénicos, que tenían una presencia y una cantidad de grasa muy grande, productos de higiene que eran demasiado irritantes cuando hay mucha hiperfunción de la glándula sebácea con irritación, ¿no?, que podrían dañar la piel y por eso esa advertencia de maquillajes no comedogénicos y demás, ¿no? Hoy en día los cosméticos suelen ser bastante neutros y es más la aplicación de un cosmético sobre el otro, de mucha cantidad de producto, lo que acaba ocasionando problemas de naturaleza oclusiva. Y por composición yo no veo mayores problemas. Y también transmitiría un mensaje de tranquilidad con los disruptores endocrinos en el sentido de que la legislación pues, está muy al tanto de todo eso y cualquier duda que hay pues, ya es despejada muy rápidamente a partir de la normativa, claro. Que en ese sentido la población se puede sentir tranquila, Siempre, ¿no? La población con los cosméticos tiene que sentirse segura porque obedecen a una normativa muy estricta, que parte de un testeo previo y a partir de un uso de lo que es la comercialización de los ingredientes que contienen los productos, regulado pero hasta niveles extraordinarios, ¿no? No solamente los ingredientes en sí, las cantidades que se pueden poner, sino los propios productos cosméticos se les infecta con bacterias adrede para ver cuánto tiempo duran, si se pueden contaminar o no con facilidad, se hace un seguimiento, pues los lotes de productos se diferencian perfectamente para que haya trazabilidad, ¿no? A día de hoy en Europa, en un sistema regulado como el nuestro, no son un problema y va a llevar los mismos ingredientes de origen, por así decirlo, el no químico que el químico, porque los ingredientes son los mismos. Y comentabas también el tema de las bacterias, ¿no? Sabes que a mí también me gusta mucho la función barrera, ¿no? Y entonces en este sentido también la alteración del microbioma y la alteración de la función barrera tiene también un papel importante en el acné. ¿Nos podrías explicar cómo se altera? Y además es muy sencillo de entender, ¿no? Tenemos una piel normal con su capa córnea, que es esta última capa que tiene, que es la parte última que, por así decirlo, la aísla del medio, aísla el organismo del medio, ¿vale? Y de repente llega la adolescencia y en la piel de tu cara aparece ahí un agente adicional, que es la glándula sebácea, que ya empieza a consumir energía y empieza a producir sebo, que empieza a depositar por encima. Y ese sebo actúa de muchas y muy diferentes maneras, ¿no? Por un lado, en función de su composición, puede ser un irritante en sí mismo, que es algo que sorprende mucho a los pacientes, que dicen, yo, ¿cómo tengo la piel grasa si yo la percibo como seca? Pues precisamente porque activando el sistema inmune, casi siempre inmunidad innata, se altera esa permeabilidad de la piel, se pierde agua y se genera esa sensación de sequedad, ¿no? Ya más frontera con la dermatitis seborreica, con otros problemas de este tipo. Pero también porque el sebo retiene bacterias, retiene agentes del medio, contaminantes, ¿vale? Y a su vez el sebo evoluciona en el tiempo. Es decir, los ácidos grasos que tiene se oxidan, se modifican y la capacidad de transformar los productos que ha adquirido también
se modifican, ¿no? Entonces se conforma pues, una especie de exposoma íntimo que afecta a la piel de las zonas sebáceas, que son en este caso casi siempre cara, centro de pecho, espalda, que es muy diferente al de otras partes de la piel, del cuerpo, ¿vale? Y esto todo interaccionando entre sí, pues es lo que hace el totum revolutum, que desencadena pues todo, al final, la vía final común es la inflamación, y esta inflamación pues la que hace que aparezcan los problemas, casi siempre en el folículo pilosebáceo, porque es donde realmente está contenido una mayor cantidad de sebo y lo que se puede ocluir, ¿no? Pero que al final acaban afectando toda la piel. Bueno, yo creo que nos ha explicado muy bien cómo se altera la función barrera en el acné, ¿no? Y que al final que va a ser muy importante también esa aplicación de productos tópicos que vayan a mantener estable esa función barrera. Y en relación a la alteración del microbioma, ¿tendría sentido añadir a los pacientes prebióticos y postbióticos para tratar el acné? ¿Nos puede explicar un poco también la diferencia entre estos dos términos y su función de estos tratamientos en el acné? Vale, ahí tendríamos que distinguir como dos grandes grupos, ¿no? Es decir, por un lado los tratamientos para aplicar de forma tópica, que pueden condicionar un cambio en el microbioma, bien a través de precursores, que serían los prebióticos, o bien ya metiendo directamente las sustancias efectoras o los microorganismos efectores, y ahí sí que hay evidencia científica a partir de determinadas cepas de lactobacillus, determinadas cepas de bacterias concretas que pueden ejercer una cierta acción antiinflamatoria y pueden sobre todo competir con el microbioma propio a la hora de generar un equilibrio complejo, ¿no? Y luego estaría la parte quizá más interesante, que es la parte de en qué medida lo que yo ingiero afecta a la flora intestinal, y la flora intestinal a su vez tiene una relación a través del eje neuroenterocutáneo que ya conoces, ¿no? Y puede condicionar, mi flora intestinal puede condicionar mi flora cutánea, ¿no? A nivel de la cara. Y este último campo es quizá el que está teniendo mayor atención, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho un estudio recientemente de un probiótico para rosácea. Sabemos que hay uno publicado para el acné que es oral, ¿no? ¿En qué medida se puede condicionar la microbiota cutánea a partir de la microbiota intestinal? Yo creo que son campos de experimentación muy interesantes. A día de hoy quizá no tengan un impacto clínico súper potente en lo que es el devenir de los pacientes, ¿no? Porque al final lo que nos encontramos en la práctica clínica es que si controlamos la glándula sebácea, controlamos el problema, y entonces bueno, pues, no necesitamos recurrir muchas veces a estas cuestiones, pero desde luego son campos de experimentación que yo creo que sí van a dar sus frutos. ¿Y cómo funcionaría ese eje intestino-piel en el acné? Porque al final la barrera de la piel es un poco parecida a esa barrera intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué aportaría añadir esos tratamientos adicionales a lo que es la función barrera cutánea? Ahí, para entender esto, tenemos que hacer un poco de zoom atrás y empezar a entender la inflamación como un concepto de naturaleza más sistémica, ¿no? Es decir, en qué medida la cantidad de inflamación que haya en el cuerpo, por así decirlo, va a hacer que aparezca inflamación en otras zonas de manera mucho más sencilla. A través de diferentes mediadores, no vamos a entrar ahí porque serían ya aspectos técnicos o de diferentes vías, ¿no? Pero a día de hoy sabemos que si tenemos un tipo de dieta, pues podemos, imagínate, pues a través de mecanismos relacionados con la insulina o de desarrollar una mayor producción de glándula sebácea. Esto sería lo mismo aplicado a la microbiota intestinal y las diferentes alteraciones que pueden aparecer, generar algún tipo de inflamación o respuesta reactiva que tenga su presencia en la piel, fundamentalmente a partir de la cantidad de grasa y su composición que se sintetiza, y que eso haga que sea más apetecible para un tipo de bacterias que para otro, ¿no? Eso sería la parte más relacionada a lo que sería el enterocutáneo, pero luego estaría el neuroenterocutáneo, que sería ya cuando metemos sobre eso pues, todo el papel del sistema nervioso central, que es precisamente el que en última instancia regula un poco el entorno hormonal, ¿no? Y a partir de ahí es muy interesante porque las estructuras de recubrimiento son muy parecidas, o son tanto el epitelio intestinal como el epitelio cutáneo, ¿no? Y a su vez el sistema nervioso central a través del neurotodermo está muy relacionado también con la piel, ¿no? Por lo cual posiblemente haya conexiones que no se han visto a día de hoy precisamente por cómo ha ido evolucionando la medicina, más parcelada en un sistema de órganos, ¿no?, que en un sistema de función. Y estudiando la inflamación en su conjunto, al final nos damos cuenta de que es todo muy parecido y de que es todo más sistémico de lo que parece, ¿no? Pues lo que hablamos siempre, el ejemplo paradigmático del paciente obeso, que al final es más fácil que se inflame todo, porque en sí mismo es un estado proinflamatorio, ¿no? Totalmente. Y esto también tiene su aplicación, lógicamente, en el acné, claro. Y en relación a esa cascada inflamatoria sistémica, en relación a esa función barrera, en algunas patologías como en la dermatitis atópica, hemos visto que la alteración precoz de esa función barrera
podría estar relacionado con la gravedad de la enfermedad y también podría estar relacionada con la respuesta a los tratamientos. ¿Crees que sería posible prevenir el acné o predecir la respuesta a los tratamientos con parámetros de función barrera como el eritema? Sí, posiblemente la función barrera sea el primer parámetro objetivo que se pueda valorar, ¿no? Podemos tener el eritema es como consecuencia ya de la alteración de la función barrera, por así decirlo, ¿no? Es cuando ya hay inflamación. Pero vosotros que lo sabéis, porque la MEDIS quizás sea el primer parámetro objetivo y el marcador más precoz de inflamación que tiene la piel, seguramente. Entonces, claro, a partir de ahí, lógicamente, sí que yo creo que es un elemento predictor interesante. ¿Qué pasa? Que en términos de investigación no estamos todavía en ese terreno, ¿no? No estamos trabajando con inflamaciones tan leves de momento. Pues muchas gracias, Juan. Creo que hoy hemos aprendido un poco más sobre acné y muchas gracias a todos por escucharnos y recordad que si os ha gustado podéis seguirnos en nuestras redes sociales.